Buenos días, licenciada María Aranzazu Cisneros. Vamos a hacer la exposición acerca de los lóbulos frontales, mi persona Shirley Luzón y mi compañera Shirley Quispe. El lóbulo frontal se encuentra ubicado anterior al lóbulo parietal y sobre los lóbulos temporales. Nuestros lóbulos frontales controlan la conducta en relación con el tiempo y el lugar. No obstante, el lóbulo frontal puede realizar esta función solo si se aporta toda la información sensitiva y mnemónica, es decir, de la memoria relevante. Subdivisiones de la corteza frontal. Los lóbulos frontales abarcan todos los tejidos situados por delante de la cisura de Rolando. Esta área extensa, que constituye el 20% del neocórtex, está formada por varias regiones funcionalmente distintas, que agruparemos en categorías generales: motora, premotora y prefrontal. La corteza motora es el área 4, como podemos observar. La corteza premotora incluye el área 6 y 8, como podemos observar aquí, que pueden subdividirse en 4 regiones, que sería el área 6 lateral, que es la corteza premotora, el área 6 medial, que es la corteza motora suplementaria, el área 8, que es el campo visual frontal, y el área 8A, que es el campo visual suplementario. Como sucede en el lóbulo temporal, muchas áreas del lóbulo frontal son multimodales. Las células que responden a combinaciones de estímulos visuales, auditivos y somáticos se encuentran en la corteza premotora lateral, que es el área 6, y el área 46. Por el contrario, las células que responden al gusto y al olfato se encuentran en el área 13. Estas células probablemente producen nuestra percepción del sabor y de los alimentos. Conexiones de las áreas motora y premotora. Las áreas motora y premotora forman parte de un sistema funcional que controla directamente el movimiento. La corteza motora se proyecta hacia las neuronas motoras espinales para controlar los movimientos de miembros, manos, pies y dedos, y hacia las neuronas motoras de los nervios craneales correspondientes para controlar los movimientos faciales. El área premotora puede influir en el movimiento directamente a través de las proyecciones corticoespinales o indirectamente a través de proyecciones hacia la corteza motora. Conexiones de las áreas prefrontales. Las áreas prefrontales pueden considerarse como puntos terminales de las corrientes visuales dorsal y ventral. En primer lugar tenemos la corteza prefrontal, dorsal lateral, que son el área 9 y 46 ubicada en este lugar. Recibe sus principales vías aferentes de las áreas parietales posteriores y del surco temporal superior. La corteza fronto-orbitaria recibe, que son las áreas 11 que se encuentra ubicada aquí, recibe sus principales vías aferentes del lóbulo temporal, que incluye las regiones auditivas de la circunvolución temporal superior, las regiones visuales del T y del surco temporal superior y de la amígdala. Las regiones prefrontales reciben vías aferentes importantes de las células dopaminérgicas en el tegmento. Hablaremos acerca de la teoría de la función del lóbulo frontal. Imaginemos la siguiente situación. Sin haberlo previsto, usted ha invitado a unos amigos a cenar. Como no tienen nada para ofrecerles, debe ir de compras después del trabajo. Antes de salir, prepara una lista de lo que necesita. Está trabajando bajo una limitación temporal porque debe volver antes de que sus invitados lleguen y necesita tiempo para hacer los preparativos. Como los alimentos que necesita no están todos en el mismo comercio, debe trazar un recorrido eficiente. Tampoco tiene que distraerse frente a los comercios que venden artículos que usted no necesita o en conversaciones largas con los empleados de las tiendas o de amigos que podrían encontrarse. La tarea que tiene que realizar requiere cierta rapidez, pero para la mayoría de personas no supone muchas dificultades. Sin embargo, quienes sufren lesiones del lóbulo frontal no pueden abordarla.
Los requisitos fundamentales que limitan el rendimiento de los pacientes con lesiones del lóbulo frontal son los siguientes. Planificar por adelantado y elegir entre varias opciones. Ignorar los estímulos extraños y persistir en la tarea que se realiza. Seguir un recorrido en los comercios a los que va y tener en cuenta los artículos que ya ha adquirido. Funciones de la corteza premotora. La corteza premotora selecciona los movimientos que van a ser ejecutados, como podemos observar aquí, mientras que la corteza motora proporciona un mecanismo para la ejecución de los movimientos. Pasigman sugirió que la región premotora actúa fundamentalmente en la elección de la conducta que responde a las señales externas, ya la región motora suplementaria realiza una contribución interna mayor cuando no hay señal del entorno disponible. Pasigman sugirió que el área 8, como podemos observar anteriormente, este es el área 8, está especializada en los movimientos dirigidos hacia el estímulo, mientras que el área 8A es responsable de los movimientos impulsados indirectamente. La región motora suplementaria desempeña un papel especial en la elección y dirección de la secuencia motora. Se demostró que la corteza premotora se activa cuando las secuencias de movimientos son marcadas por una señal externa. Funciones de la corteza prefrontal. La corteza motora es responsable de la ejecución de movimientos. La corteza premotora selecciona dichos movimientos. La corteza prefrontal controla los procesos cognitivos, de modo que se seleccionan los movimientos apropiados en el momento y el lugar concretos. Señales internas. El registro internalizado de lo que acaba de suceder es independiente de la información sensitiva exigente y puede denominarse memoria temporal, memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Se utiliza la expresión memoria temporal para referirse a un registro nervioso de los acontecimientos recientes y su orden en el tiempo. Señales externas. Las personas cuya memoria temporal está limitada se vuelven dependientes de las señales ambientales para determinar su conducta. Es decir, la conducta no está bajo el control del conocimiento internalizado, sino que es controlada directamente por señales externas. Un tipo de señal ambiental es la retroalimentación sobre las propiedades de recompensa de los estímulos. Por ejemplo, si usted se imagina que cierto estímulo, como la fotografía de su abuela, siempre se asocia con una recompensa, como un alimento delicioso, usted aprende la relación entre el estímulo visual y el refuerzo. Señales de contexto. Los seres humanos tenemos vidas complejas. Vivimos en grupos sociales en los que desempeñamos múltiples roles simultáneos como hijos, padres, amigos, hermanos, amantes, trabajadores, etc. La conducta depende, por lo tanto, del contacto. De tal manera, la conducta que es apropiada en un momento puede no serlo si existen cambios sutiles en nuestro contexto. La conciencia autonoética no solo nuestra conducta se encuentra bajo el control de información aferente sensitiva continua, la memoria temporal y el contexto, sino que también se ve afectada por una vida de experiencias y objetivos. Tolving denominó a estos conocimientos autobiográficos conciencia autonoética, es decir, autoconocimiento. La idea de Tolving es que la conciencia autonoética hace posible reunir el conocimiento acerca de uno mismo como una entidad continua a lo largo del tiempo. El deterioro de la conciencia autonoética genera un déficit en la autorregulación de la conducta. Asimetría de la función del lóbulo temporal. El lóbulo frontal izquierdo tiene una función preferente en los movimientos relacionados con el lenguaje, que incluyen la articulación de las palabras, mientras que el lóbulo frontal derecho desempeña un papel central en los movimientos no verbales como la expresión facial. Síntomas de las lesiones del lóbulo frontal. Son de importancia fundamental. Aquí los efectos de las lesiones unilaterales de la corteza frontal. En un esfuerzo por organizar conceptualmente los síntomas, los hemos agrupado en 8 categorías principales. Alteraciones de la función motora.
Las lesiones frontales pueden deteriorar la capacidad de una persona para realizar una amplia variedad de movimientos, para ordenar secuencias de movimientos e incluso para hablar. Movimientos finos, velocidad y fuerza. La lesión de la corteza motora primaria se asocia típicamente con una pérdida crónica de la capacidad para realizar movimientos finos e independientes de los dedos de la mano, presumiblemente por la pérdida de las proyecciones córtico-espinales directas en las neuronas motoras. Programación de los movimientos. La razón probable para que las lesiones amplias del área motora suplementaria produzcan síntomas relativamente leves es que tanto las cortezas premotoras izquierda como la derecha participan en el control del movimiento. Esto se verá afectado en el caso de una lesión. Mirada voluntaria. Se han publicado algunos estudios que utilizaron procedimientos muy diferentes en los cuales se encontró que las lesiones del lóbulo frontal produjeron alteraciones en la mirada voluntaria. Por ejemplo, Teuber presentó a sus pacientes un conjunto de 48 modelos sobre una pantalla. Los modelos podrían distinguirse por su forma, por su color o por ambos. En una señal de advertencia, un duplicado de uno de los 48 modelos aparecía en el centro del conjunto y la tarea del paciente era identificar el modelo duplicado, señalándolo. Los pacientes con lesiones del lóbulo frontal mostraron un déficit para encontrar el modelo duplicado. Descarga corolaria. Teuber propuso que para que ocurra un movimiento, una señal nerviosa debe producir el movimiento así como una señal de que el movimiento va a ocurrir. Si los ojos se mueven mecánicamente, no existe esta señal y el mundo se mueve. Sin embargo, cuando usted mueve sus ojos, hay una señal nerviosa que indica que el movimiento sucederá y el mundo se mantiene estable. Esta señal se ha hallado como descarga corolaria o reaferencia. Habla. El lóbulo frontal contiene dos zonas de lenguaje, el área de Broca, que puede ser considerada como una extensión del área premotora lateral, y el área suplementaria del lenguaje, que quizás sea una extensión del área motora suplementaria. Las personas que sufren accidentes cerebrovasculares en el área de Broca tienen un deterioro en la capacidad para utilizar verbos y producir una gramática apropiada. Síntoma conocido como agramatismo. Las personas con accidentes cerebrovasculares que afectan el área suplementaria del lenguaje y se extiende a la región frontal medial izquierda, a menudo son mudas. La capacidad para hablar habitualmente se recupera al cabo de algunas semanas en las personas con lesiones unilaterales, pero no en las personas que tienen lesiones bilaterales. Las lesiones posteriores de la pérdida del pensamiento divergente producen disminución consciente y frecuentemente amplias en las puntuaciones del coeficiente intelectual, pero las lesiones frontales no lo hacen. El enigma es por qué los pacientes con daño del lóbulo frontal parecen hacer cosas tan raras.